Hola, buenos días. En este video vamos a revisar un par de situaciones donde también se presenta el esfuerzo de corte. La primera de ellas es una operación de troquelado, que el libro lo refiere como punzonado, aunque este término no es tan común. Y lo que tenemos aquí es una placa de un material y de ella queremos extraer un trozo o una cierta geometría. Y para ello usamos un troquel o un punzón. Una comparación tanto simple, pero para visualizarlo podemos imaginarlas como una pasta de harina y se quiere hacer una galleta y pues se usa un cortador con la geometría deseada. En este caso pues supongamos que es una pieza de metal, entonces aquí se hace un troquel y la herramienta de corte pues va a ser una, digamos, una navaja doblada o una navaja que tenga la geometría deseada. Pues en este caso lo que tenemos aquí es que todo esto es una navaja y pues ejerce una fuerza de corte. ¿Por qué una fuerza de corte? Pues nuevamente porque estamos aplicando una fuerza que en este caso va a ser en esta dirección vertical. Y lo que estamos cortando es esto, todo esto alrededor. Entonces, aquí lo podemos ver, esta es la fuerza aplicada y lo que estamos cortando es justamente toda esta superficie azul. Entonces ahí se produce el esfuerzo de corte. El área de corte, que siempre es de nuestro interés, pues justamente esta área, la cual calculamos midiendo primero el perímetro y multiplicándolo por la profundidad que tenga la placa. Bien, entonces pues esta es justamente la operación de troquelado. Vamos a ejemplificarlo con este par de ejercicios. En ambos casos tenemos una placa de metal con un cierto espesor. Aquí nos está presentado la vista superior. Entonces aquí viene la geometría y el espesor de cada placa pues viene en la redacción. Dice el primer problema. La figura muestra el perfil de un trozo de metal que se va a entresacar de una lámina de acero de .194 pulgadas de espesor. Calcula el esfuerzo cortante aplicado en el acero si se aplica una fuerza de punzonado de 45.000 libras. Bien, entonces, pues nuestra fórmula pues es la fórmula ya conocida de esfuerzo cortante es igual a fuerza sobre área cortante. Entonces ya habíamos explicado en la lámina anterior de que el área cortante va a ser este perímetro multiplicado por la profundidad de la placa. En cuanto a las unidades no hay que hacer ninguna conversión, tenemos libras y pulgadas y pues nos va a dar PSI. Entonces aquí el esfuerzo cortante es 45.000 libras y el área, bueno, vamos a tener que hacer vamos a ir el cálculo de todo el perímetro. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo parte por parte. Primero tenemos aquí ¿cómo se llama? Un semicírculo. Entonces esta longitud eh, es pi por radio, que es el perímetro, que sería pi por 0.4 pulgadas. Entonces aquí tenemos un perímetro de 1.256 pulgadas. Y luego tenemos dos tramos rectos de .160, serían este y este. Entonces sería 3.2 pulgadas. Y luego pues aquí tenemos dos lados de un triángulo. Entonces aquí tenemos una altura de 0.6 y si agarramos este lado, así hago aquí el triángulo por fuera, aquí tengo 0.6 y aquí tengo 0.4, entonces sería 0.6 al cuadrado más 0.4 cuadrado y la raíz cuadrada de esto sería 0.7211. Eso sería por cada lado, por cada, o decir, cada hipotenusa.
entonces tengo que multiplicarla por 2. Y pues ya mi longitud total sería de esto y esto, sería 1.442 pulgadas. Entonces esto es nada más mi perímetro. Para obtener el área de corte, pues tengo que multiplicarlo por toda la profundidad, que en este caso es 194 pulgadas, y esto ya me da área. Entonces, haciendo la operación, sería 45.000 entre 1.256 más 3.2 más 1.442 y todo esto multiplicado por 0.194. ¿Okay? Y esto me da un esfuerzo cortante de 39.328 PSI, o si lo decíamos expresar en KSI, 39.33 KSI. Y este es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante que le estamos aplicando al material. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente problema. Ahora, en nuestro problema 1.61, pues es exactamente el mismo procedimiento. Tenemos que calcular el perímetro, multiplicarlo por el espesor de la placa. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos las distancias en milímetros, pues hay que además tener cuidado de pasarlo a metros. Dice problema, la figura muestra el perfil de un trozo de metal que se va a entresacar de una lámina de aluminio de 5 milímetros de espesor. Calcule el esfuerzo cortante aplicado en el aluminio si se aplica una fuerza de punzonado de 38.6 kN. Entonces, pues igual, el procedimiento es lo mismo. Tenemos nuestro esfuerzo cortante, que es igual a fuerza sobre el área cortante, que en este caso la fuerza son 38.600 newton, y el área de corte, bueno, pues vamos haciendo nuestro perímetro. Tenemos aquí dos semicírculos, entonces pues el perímetro, este me salió bastante chueco, pues el perímetro de estos dos pues es un círculo, entonces aquí sería pi por diámetro, que sería pi por 0.008, poniéndolo en metros, y aquí tenemos, vamos a ponerlo en exponencial, 25.13 por 10 a la menos 3 metros. Y luego pues tenemos dos lados, cada uno de 35 milímetros. Tenemos este y este. Entonces pues la suma directo serían 0.070 metros. Y este es el perímetro, y lo multiplicamos por el espesor, 5 milímetros, 0.005 metros, y ya tenemos nuestra área de corte. Entonces vamos a hacer las operaciones. 5.3 exponencial 3 a 0.07 por 0.05. Okay. Y esto nos da un esfuerzo cortante aplicado de 81.15, 81.2 si lo desean, megapascales. Bien, este es el resultado. Entonces, pues nuevamente, en estos problemas la dificultad no está en los cálculos. Hay que siempre tener o poner atención en qué es lo que nos están preguntando. En estos casos, pues nuevamente nos estaban preguntando esfuerzo cortante aplicado. Y para que se dé el esfuerzo cortante, pues siempre debemos tener una fuerza y un área sometida a corte, las cuales son paralelas. Bien, por último vamos a analizar esta situación. Esta también es un esfuerzo cortante. Habíamos comentado al inicio que el esfuerzo cortante se da mucho en elementos de sujeción, o cuando tenemos, vamos a decir, los elementos de una estructura conectados por un perno pasador, o conectados por un tornillo, ahí tenemos esfuerzos de corte. En este caso también tenemos un
un elemento de unión, que en este caso sería una cuña. Si tenemos, por ejemplo, un motor que está transmitiendo potencia, aquí como de costumbre bastante chueco, vamos a ver si me sale un poquito más derecho. Entonces esta sería una flecha, ¿verdad? Y pues este está girando. Entonces el motor transmite una potencia, y esa potencia, lo vamos a ver luego en la tercera unidad, se expresa también por medio del torque que transmite y la velocidad a la que está girando. Entonces hay una relación directa entre la potencia que transmite el motor y el torque. Entonces al final lo que tenemos aquí es que en el centro de la flecha, o sea, el centro de la flecha, como si lo veo de frente, sería algo así, pero lo voy a dibujar más grande. Esta es la flecha. Entonces ese torque, o sea, torque y potencia es equivalente si tenemos la velocidad. Ahorita en esta parte del curso pues todavía no hemos hablado de esto, y por lo pronto nada más vamos a dar el dato de torque. Entonces ese torque se considera que actúa aquí en el centro de la flecha. ¿Ok? Entonces, cuando esta flecha está conectado a otro elemento, digamos que este fuera un engrane, y pues acá tenemos digamos, los dientes del engrane. Entonces, de este punto donde está el torque a cualquier punto, ya sea dentro de la misma flecha o aquí en esta parte del engrane o aquí sobre los dientes, se transmite una fuerza, pero la fuerza no va a ser igual. La fuerza que se esté transmitiendo va a depender de la distancia. Por ejemplo, si me interesa ver la fuerza que se transmite en este punto, pues necesito esta distancia, que es el radio de la flecha. Si por el contrario me interesa la fuerza que se transmite en este punto donde vamos a decir, el diente del engrane está en contacto a lo mejor con otro diente, si me interesa en este punto, pues la distancia que necesito es de aquí hasta acá. Entonces la fuerza que se aplica en un punto va a depender de la distancia. Entonces, digamos, expresado de otra manera, pues torque es igual a fuerza por distancia. Esto sí ya lo conocíamos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí el punto es que nos interesa analizar una cuña. ¿Por qué una cuña? Vamos a borrar aquí esta parte. Vamos a borrar todo para que quede aquí más claro. Vamos a ver. Okay. Entonces vuelvo a dibujar, digamos, lo que es la flecha así empleada para que quede más claro. Bueno, esta flecha está girando, pero este engrane pues no puede estar montado así como lo estoy dibujando, porque se patinaría. Entonces la forma en que se conecta es que se pone una cuña. Entonces esta flecha, voy a hacer aquí, voy a borrar tantito, ¿no? Entonces esta flecha, lo que se le hace es aquí un cuñero, o sea, se le hace un corte así. E igualmente el engrane va a tener el mismo cuñero. Entonces aquí se pone la cuña, que esta cuña es justamente esto que está aquí. O sea, lo que está conectando mi flecha. En este caso me refiero a una masa, pero puede ser una masa, puede ser un engrane, puede ser una polea, ¿verdad? Entonces, lo que conecta estos dos elementos es justamente la cuña. Y la cuña es el elemento de sujeción entre las dos piezas, y es la que transmite todo este torque. Entonces, del torque que transmite la flecha aquí a la cuña, hay una distancia que es donde se genera el esfuerzo de corte. Aquí, o sea, aquí está girando, entonces viene la fuerza, viene el torque en esta dirección, y aquí donde se está manifestando esta fuerza, que va a depender de la distancia y del torque que está transmitiendo. Si yo tengo el torque y conozco las dimensiones de la flecha, puedo obtener la distancia, porque esto es el radio. De aquí a aquí pues es el radio de la flecha. ¿Ok? Entonces sobre esta cuña, que es la que está conectando,
se ejerce una fuerza de corte, y esa fuerza de corte actúa en toda esta superficie. Entonces, sobre toda esta superficie se está generando un esfuerzo de corte. Aquí lo está representando el giro en esta dirección, y luego cuando llega aquí ejerce una fuerza y lo corta, digamos, vamos a hacer que esté a la mitad. Entonces, pues esa área de corte es simplemente el ancho y la longitud. Vean que en este caso la altura no afecta. Nada más esta área es la que nos interesa. Esta es la famosa área de corte. Aquí creo que se puede ilustrar de mejor manera pues cómo está conectada o cómo la cuña conecta a la flecha, y en este caso a la masa. Yo aquí estaba refiriendo a un engrane, pero para el caso es lo mismo. Entonces este es otro caso donde se presenta el esfuerzo cortante. Esa cuña es la que va a soportar todo el esfuerzo de corte, y pues generalmente se hacen, como son de tamaño pequeño, pues deben tener un material bastante resistente para soportar. Eso pues lo veremos más adelante. Ahorita estamos estudiando el esfuerzo aplicado. Habíamos comentado que más adelante, cuando veamos factor de seguridad y esfuerzo de diseño, ya compararemos el esfuerzo aplicado con el esfuerzo de diseño, y ya vemos si el elemento soporta. Bien, ahora para ilustrar ese problema, pues aquí tenemos el mismo diagrama, solo que con algunos datos. Nos dice, las dimensiones de la cuña mostrada son ancho 10 milímetros, estos son 10 milímetros, altura 8 milímetros, y esta altura para este problema en particular pues no tiene relevancia, no se usa ese dato, y longitud 22 milímetros. Entonces esta longitud es 22 milímetros, de tal manera que el área es 8 por 22 milímetros. Entonces dice, determine el esfuerzo cortante aplicado en la cuña cuando la flecha, esta flecha, cuando la flecha de 35 milímetros de diámetro, este diámetro son 35 milímetros, transfiere un momento de torsión de 95 newton metro a la masa. Y en el inicio nos hace otra pregunta. Entonces primero vamos a empezar por responder este primero. Entonces nos dan la torsión que transmite la flecha, que son 95 newton metro, 95 newton por metro. Nos da el diámetro de la flecha, que son 35 milímetros, 35 milímetros, y nos da las dimensiones. Vamos a poner aquí el área, que sería, dijimos que era el ancho, 10 milímetros, por la longitud. Lo voy a poner de una vez en metros. Sería 0.010 metros por 0.022 metros. Entonces, para calcular mi esfuerzo de corte, pues necesito fuerza y área. El área ya la tengo, aquí la tengo expresada, pero la fuerza todavía no la he determinado. Esa va a depender del corte. Entonces mi relación entre torque y fuerza pues está por la distancia. El torque que transmite la flecha son 95 newton por metro. La fuerza es la que voy a calcular, y la distancia dijimos que es la mitad del diámetro, porque dijimos que esta es la flecha, el torque actúa aquí en el centro, y a mí me interesa la fuerza ejercida en este punto, y pues esto lo obtengo con torque igual a fuerza por distancia, donde este es el radio. Entonces la distancia en este caso es el radio. Ok, entonces voy a sustituir 95 newton por metro es igual a fuerza, y el radio pues es la mitad del diámetro, 0.0175 metros. Y de ahí veo que mi fuerza aplicada a la cuña es 95 entre 0.0175, me da 5.429 newton. Pues ahora sí, ya puedo proceder al cálculo de mi esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante, fuerza sobre área acortante. Fuerza sobre área cortante, que es 5.429 newton.
entre el área cortante 0.010 metros por 0.022 metros. Ok, entonces divido entre 0.010, 0.022 y expresado en megapascales me da 24.67 megapascales. Okay, entonces con esto ya calculé el esfuerzo cortante que se le está aplicando a la cuña. Ese era el inciso A. Ahora, en el inciso B me pregunta, si se desea que el esfuerzo aplicado a la cuña disminuya a 20 megapascales, o sea, le estamos aplicando 24.7, pero deseamos que disminuya a 20 megapascales, calcule el ancho de la misma. Considere que el largo de la cuña y el torque transmitido por la flecha permanecen constantes. Ok, entonces, bueno, vamos a borrar aquí esta parte. Entonces, ahora lo que nos piden es un cambio en las dimensiones de la cuña. Nosotros tenemos nuestro esfuerzo cortante, fuerza sobre área. Y aquí teníamos originalmente 24.7 y deseamos que este esfuerzo cortante disminuya a 20. Entonces, esto pues es una relación lineal y es inversa entre el cortante y el área y directa entre el cortante y la fuerza. ¿A qué me refiero? A que si yo aumento la fuerza aplicada, aumenta el esfuerzo cortante. Si yo aumento el área, disminuyo el esfuerzo cortante porque estos son inversos por estar dividiendo. Entonces, si yo quiero que este esfuerzo cortante disminuya, en este caso a 20 megapascales, pues esta área tendrá que aumentar. Tengo que hacer una cuña con un área más grande. Entonces me están dando como restricciones o como datos que el largo de la cuña es constante. Entonces aquí en el área, que en nuestro caso era ancho por largo, este es constante, pues esto es lo que va a cambiar, ¿verdad? Y también mi torque es constante, por lo tanto la fuerza es constante. Entonces va a cambiar el ancho y va a cambiar el esfuerzo cortante. Entonces ahora tengo, en lugar de 24.7, ahora me están pidiendo que mi esfuerzo cortante sea de 20 megapascales, 20 por 10 a la 6 pascales. El torque no cambió, por lo tanto la fuerza es la misma, que venía siendo 5.429 newton. 5.429 newton. Y mi área es el ancho, que es la incógnita, y multiplicado por la longitud, que esa permaneció constante. Entonces ahí pues despejo mi ancho. Va a tener que ser una cuña más grande para que disminuya el esfuerzo aplicado. Entonces sería 5.429 entre 0.022 entre 20 exponencial 6. Y aquí me da en metros 0.01233 metros y en milímetros 12.34 o 12.33 si lo 12.33 milímetros. Y sí, o sea, como habíamos comentado, si queremos que esa cuña se le aplique un menor esfuerzo, pues se tiene que poner un área mayor. Entonces en este caso el ancho pasó de 10 a 12.33 milímetros. Y pues bien, con este problema terminamos los ejemplos de esfuerzo cortante. Como habíamos comentado al inicio del tema, en el cortante, pues la dificultad principal cuando lo estamos aprendiendo es identificar las áreas a cortante. Por eso es que presentamos diferentes situaciones para tener más habilidad en identificar cuando se presenta el cortante. Pero una vez pues ya identificada el área, pues realmente los cálculos suelen ser sencillos. Pues esto es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.